Hola, profe, ¿cómo está? Bien, bien, Qué bueno. gracias. Vi que me enviaron la tarea, pero no he tenido tiempo de revisarla. A ver, a ver, ahí. En la primera clase vimos lo que eran las tablas de potencial estándar, las celdas galvánicas y algunos tipos de electrodos. ¿Ya? Este es un repaso rápido. Las propiedades redos, las pilas, vimos que se oxidaban y se reducían, vimos algunos ejemplos que era la tarea, ¿ya? Y quería ver cómo lo habían desarrollado. También supimos lo que era un agente oxidante, que era un agente reductor. Vimos algunos ejemplos. La tabla de, de reducción de semirreacciones, potencial estándar. Denominamos qué se llama ánodo, qué se llama cátodo. Vimos en un ejemplo de una pila, la una típica pila voltaica, ¿ya? Que denominamos cuál es la parte negativa y positiva. Vimos su energía libre, cómo calcular su energía libre y su FEM, su fuerza electromotriz. Ya vimos aquí la ecuación general de la energía libre y vimos cómo transformarlo, cómo relacionarlo con el potencial eléctrico, con la FEM. ¿Ya? Y tuvimos que darnos cuenta que era siempre y cuando la presión y la temperatura era constante, es decir, que no varía a lo largo del tiempo. ¿Ya? Y alcanzamos a ver esto, cómo se desglosaba la ecuación de Nernst, cómo se llegaba a esta ecuación, ¿ya? Vimos lo que era semirreacción, el electrón normal de hidrógeno, hablábamos un poco de la historia, de que este es la semirreacción estándar, la comparación, vimos cómo se construía el electrodo normal de hidrógeno, ¿ya? El electrodo normal de hidrógeno es con concentración de ion hidronio. Cuan- a ver, ¿por qué tengo a Valeria dos veces? ¿Tiene algún problema? Sí, es que me metí del computador, profe. Ah, ya no hay Estaba en ningún ese. problema. Perfecto. Y cuando era con actividad del ion hidrógeno, el electrodo es electrodo patrón de hidrógeno. ¿Ya? Aquí vimos por qué escogían una típica pila de Daniels, que era con cobre y zinc. Vimos que la suma de sus potenciales era aproximadamente un volt, que no entregaba al sistema. Por esta ecuación, que el potencial de la reacción es igual al cátodo menos el ánodo, y cuál era el que se reducía, era el cobre, que de cobre 2 iba a cobre cero, y de zinc era el que se oxidaba, de zinc a zinc más 2, ¿ya? Y podemos calcular los ejemplos. Acá está en otro ejemplo, el del peróxido con el hierro, y el hierro después también puede reaccionar con el aluminio, ¿ya? Por lo tanto, acá vimos que el peróxido de hidrógeno en medio ácido se reduce, es decir, que será el cátodo. Y
el ion hierro era el que se oxida, por lo tanto es el ánodo. Y calculamos 1,78 menos 0,77 más 1 volt. Si tenemos que el peróxido de hidrógeno, su potencial de reducción es 1,78, el peróxido de hidrógeno será un candidato óptimo para un agente oxidante. ¿Y por qué? ¿Qué creen ustedes, señoritas? Que sí, ¿Por qué? porque su potencial es alto. Porque su potencial de reducción es bastante alto. Perfecto. Entonces acá lo vemos de nuevo. Y acá para el hierro 3 se reduce hacia el cátodo y el aluminio se oxida. Porque el aluminio, como vemos acá, tiene un potencial de oxidación gigante. Por lo tanto, el aluminio más 3 es un excelente agente reductor. ¿Ya? Cuando enfrente de un electrodo de hidrógeno se conecta a una semicelda de cobre más 2, 1 molar y cobre sólido, el potencial obtenido es 0,34, es decir, que la reacción es espontánea. ¿Vieron? Como yo les conté, fueron por semirreacción para calcular el potencial de cada uno, siempre frente al electrodo normal de hidrógeno, NHE. ¿Ya qué pasa con esto? Que aquí pudieron determinar cuál reacción era espontánea para una oxidación o reducción. ¿Ya? En este caso, es espontáneo para una oxidación o reducción frente al electrón normal de hidrógeno, para una reducción, Reducción. ¿cierto? Por lo Sí. tanto, este es potencial de reducción. Siempre el electrón normal de hidrógeno es cero, y así fueron calculando. Eso significa que su potencial eléctrico es positivo y su energía interna es negativa, por lo tanto es espontáneo. Y acá montaron el mismo equipo, la semicelda, la pila de Daniels, que yo creo que la han visto bastante, ¿o no? ¿Han visto en otras asignaturas como química general, instrumental? Sí. Sí. Donde aquí se dieron cuenta con zinc que tenían que aplicar un potencial eléctrico, ¿ya? Entonces iba regulando cuánto potencial necesitaba para que la reacción se redujera. Y calcularon que era 0,76 volts. Por lo tanto, el potencial estándar del zinc para reducción de zinc es menos 0,76. ¿Ya? Y como ocurre todo, empezaron a hacer los testeos con las pilas. ¿Ya? Es importante que haya un circuito eléctrico cerrado, porque si no hay un circuito eléctrico cerrado, ¿qué va a pasar? ¿Va a ocurrir la reacción eléctrica, la reacción, la pila? No, porque tiene que tener un flujo de electrones. Y si no es capaz de entregarle un electrón, el zinc al cobre, no va a ser capaz de una reducción. Acá no tiene un puente salino, pero en cambio tiene un disco poroso. ¿Cuál será la diferencia de un disco poroso con un puente salino?
El disco poroso tendrá... Cloruro de potasio, ¿no ¿Ah? tenía? Tenía cloruro de potasio o algo así. El puente salino, sí. El, sí, y yo creo que no tiene fusión disco No por eso tiene, no. no tiene nada. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que va sobrando zinc más 2, por lo tanto, el zinc más 2 que está sobrando se va a acomodar cerca del disco poroso, ¿cierto? Porque se va desprendiendo zinc, zinc, zinc. En cambio acá se va electrodepositando cobre, a cobre cero, ¿cierto? Por lo tanto, el sulfato sobrante va para acá y hay una compensación de carga eléctrica. ¿Ya? Como vimos anteriormente, acá tenemos las dos semireacciones de reducción. ¿Ya? El ánodo tiene que estar el ánodo se suma en su forma correspondiente y se suma. ¿Ya? Ánodo en oxidación y cátodo en reducción. Tenemos las pilas y podemos calcular que el potencial es positivo. Por lo tanto, la reacción es espontánea y su energía libre es menor es negativa, por lo tanto, no hay problema. Acá de nuevo otro ejemplo, pero acá con el puente salino, ¿ya? ¿Ustedes saben escribir, por ejemplo, una pila? ¿La han hecho escribir ante una pila con estas semireacciones? En Sí, analítica, instrumental o en alguna. en química general. Recuerden que siempre en esta parte está la reducción, ¿ya? Y acá está la oxidación. Siempre entre más alejados, tienen que estar lo más alejados posible de los metales y los iones tienen que estar más cerca. Recuerden que este doble, esta doble significa o puente salino o una estructura porosa, un disco poroso como acá, ¿ya? Y este que tienen contacto directo, ¿ya? Acá está el flujo de electrones, que siempre va del ánodo al cátodo, y tenemos la ley de Faraday. Con este nosotros podríamos calcular cuánta masa podríamos calcular la masa. O por ejemplo el compuesto, si tenemos, em, no sabemos si es sulfato de cobre, cloruro de cobre, ¿cómo podríamos determinarlo en una pila de Daniels? Si tuviéramos, si supiéramos que acá hay sulfato de zinc, ¿ya? Y acá sabemos que hay cobre, pero no sabemos si hay cloruro de cobre, sulfato de cobre. ¿Cómo podríamos determinarlo? Con esto, porque nosotros podríamos calcular el peso equivalente, porque podríamos aplicar un potencial eléctrico, nosotros tendríamos la respuesta eléctrica, tendríamos el tiempo y acá tenemos una constante, la constante de Faraday, por lo tanto podríamos calcular el peso equivalente de nuestra muestra. Y a su vez podríamos calcular la masa molar, el peso molecular, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cómo transformamos de peso equivalente a masa molar? Peso equivalente es igual a masa molar dividido o multiplicado por la carga. ¿Dividido? Dividido. ¿Ya? Entonces podríamos hacer este experimento que sería bonito que lo hiciéramos si volviéramos a clases. ¿Ya? Me gustaría que armara un circuito eléctrico. ¿Ya? Y pudiéramos ver cómo va el puente. ¿Ustedes han hecho un puente salino alguna vez? Sí, Ah, sí. ya.
con solución agar-agar, se deja un día. Y bueno, terminamos esta diapositiva. Vamos a comenzar con la otra. ¿Y cómo van? ¿Van entendiendo? ¿Se les está haciendo un poco complicado? ¿O hasta el momento es lo que han visto siempre? Hasta ahora va bien. La próxima clase les voy a dejar una tarea con lo que es el electrodo de ion selectivo y ahí vamos acumulando una tarea por presentación. ¿Ya? Ya, profe. Ya. Perfecto. Y así tienen una suma de tareas para que no lleguen tan débil para la prueba. Fijamos la prueba. Niña. Sí. Ah, ya. Acá tenemos electrodo de ion selectivo, ¿ya? Por sus siglas en español, EIS. Pero, por ejemplo, ustedes van a hacer su unidad de investigación, ¿cierto? Más adelante. ¿O cómo se llama lo que tienen que hacer ustedes? ¿Tiene otro nombre? ¿Tesis o qué? ¿Proyecto, título? ¿Cómo se llama? Tesis, Ah, tesis, ya, tesis. ¿Ya? Como yo creo que ustedes van a hacer, o la mayoría se puede decantar a analítica, el- lo que es Susana, lo que es Fabricio, ellos son químicos electroanalíticos, ¿ya? Lo que es ideal en este laboratorio que es electroanalítica. Yo soy electroquímico, que también conozco los mismos bases, pero tengo un enfoque físico-químico, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con eso? Por esto lo estoy contando. Que estas siglas, cuando ustedes vayan a leer los papers que de repente les mande, quien haga su unidad de investigaciones con ellos, por ejemplo, también quien haga su tesis con Luis, van a mandarle artículos porque tienen que leer un poco, van a ver esta sigla, pero para otras cosas, lo que es impedancia electroquímica. Lo que no es, eh, no compete a la unidad de este curso, pero cabe la, la pena señalar que esta sigla solamente es válida en español y esta la sigla en inglés, ¿ya? La correspondiente por si leen en alguna parte. Ion Selection Electrodes, ¿ya? Pero ¿quién inventó el electrón selectivo? ¿Ustedes saben qué es un electrón de ion selectivo? Primero que nada, ¿han escuchado eso alguna vez? ¿Un electrodo de ion selectivo? ¿O nunca? Es primera vez que lo escucho. No recuerdo haberlo visto. Acá hay una pequeña historia de quién hizo el primer ion selectivo y ustedes lo han visto, pero con otro nombre, pero existen muchos más. El primero que inventó un, un electrodo de ion selectivo fue Max Riemann, un fisiólogo alemán, ¿ya? Que inventó el electrodo de vidrio, al que utilizan como pHímetro, ¿ya? Cerca del año 1950 se dio cuenta, porque él estudiaba bacterias, que si dejaba por una membrana de vidrio, había un potencial eléctrico que se generaba si dejaba una solución de cierta concentración de hidrógeno, ya en cada lado. Por lo cual él investigó con su grupo de estudiantes y posgraduados y pudo crear el electrodo de vidrio para detectar pH, lo que es el pHímetro actualmente. Un electrodo de vidrio, en rasgos generales, es un electrodo, es el pHímetro que ustedes ven,
que dentro tiene una concentración de un ion, en este caso, ion hidrógeno. ¿Ya? Tiene un electrodo de trabajo que llega hasta el final. ¿Ya? Que tiene un contacto. Tiene una membrana que se ve afectada por la diferencia de la concentración del ion adentro y afuera. ¿Ya? En este caso, una membrana de silicio. Un electrodo de referencia. Dentro del mismo electrodo, ustedes tienen que ver que dentro de ese electrodo de vidrio hay 3 electrodos. No sé si ustedes lo han visto antes, nunca percataron o algo. ¿Ustedes se habían dado cuenta que había más de un electrodo en el pHímetro? ¿Niñas, se habían dado cuenta? Ya bueno, les cuento esta información porque es relevante. Ya. Entonces, al haber una diferencia entre las dos concentraciones, como vimos anteriormente, cuando una pila ¿vieron el ejemplo anterior de la pila de cobre? Cuando tenías sulfato de cobre diluido y sulfato de cobre concentrado, ¿qué iba a pasar? Había una diferencia de potencial, que iba a generar un potencial eléctrico, ¿cierto? Por lo tanto, esto iba a generar una diferencia potencial que se podía traducir a pH, ¿ya? Hicieron la escala, fueron de 1 en 1, de un pH, de pH1, pH2, pH3, pH4, así consecutivamente, ¿ya? Y se dieron cuenta que esta membrana no podía detectar pHs ni muy alcalinos ni muy ácidos. ¿Por qué se debe a esto? ¿Saben, niñas? ¿No se lo imaginan? Estoy silenciado, que no respondo. No sé, profe. Lo que pasa es que las membranas, esta membrana que está expuesta al final del electrodo de vidrio, cuando tiene un pH muy alcalino, esta membrana se oxida irreversiblemente. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Va a poder medir de nuevo pH? No, porque ya no es la membrana que teníamos antes. Y si tenemos un pH muy ácido, esta membrana se va a reducir. Por lo cual, nosotros tenemos que siempre observar que la membrana no se reduzca ni se oxide irreversiblemente, ni tenga ningún efecto adverso como la corrosión, ni ninguna reacción química, electroquímica por lo general, ¿ya? Que sea de forma irreversible. ¿Ya? Por lo tanto, a través de los años, se comenzó a comercializar el electrodo de ion selectivo. ¿Por qué? Porque medir pH es algo muy necesario. ¿Se han dado cuenta o no? Y si solamente lo- que midan pH de una manera eficiente, rápida, ya no había que titular, ya no hay que hacer esas titulaciones por, con fenolftaleína, que tiene un error grande. Por potencial tiene un error pequeño, ¿cierto? Por lo tanto, si tiene un error pequeño, ¿qué va a pasar? Y es rápido, se tenía que analizar, se tenía que hacer, era la demanda. Y se utilizó generalmente para medir gases en la sangre, ¿ya? Fue John Reisen. John Reisen invitó al electroquímico James Rose del MIT,
¿Conoce el MIT? Michigan Institute Technology. ¿Han visto la serie de Big Bang? ¿No? Bueno, sí, lo único que la ve. Era para... Esta es una prestigiosa universidad de Estados Unidos. A mediados de los 60 se formó la empresa Oil Richards, que comenzó a producir electrodos de ion selectivo de calcio y de CO2. ¿Por qué de calcio? Porque el calcio es parecido también al hidrógeno, es decir, que no se puede oxidar ni reducir, porque si pasa de calcio más 2 a calcio 0, ya es un sólido. ¿Y se puede determinar su conductividad eléctrica? No. Por lo tanto, todos estos metales alcalinos, alcalinos térreos, son excelentes iones para medirlos por ion selectivo. ¿Ya? Y CO2 también, que se puede medir con ácido carbónico. ¿Por qué con ácido carbónico? ¿Por qué ustedes creen que el ion que esté dentro del ion selectivo será óxido carbónico? Ácido carbónico. Niñas, ¿tienen alguna idea? Si se quiere medir en la sangre, por qué creen que desarrollaron estos dos iones selectivos para calcio y otro para CO2? Para evitar precipitación. Sí, pero por ejemplo, ¿por qué tiene que ser el líquido, el electrolito soporte ácido carbónico H2CO3? ¿Por qué creen que tienen que ser para medir CO2? ¿Por qué no sería CO2? Porque el CO2 en medio acuoso tiene un equilibrio químico para estar también como H2CO3, como ácido carbónico. Ya. Hoy existen una amplia gama de electrodos de iones selectivos. Del amonio, bario, calcio, cadmio, cobre, plomo, mercurio, zinc, sodio y plata. ¿Ya? Y de diferentes iones. ¿Cierto? De bromuro, cloruro, cianuro, fluoruro, yoduro, calcio, perclorato. ¿Ya? Y tiocianato, sulfuros. ¿Qué todos tienen en común? Que la mayoría es difícil de oxidar y de reducir. ¿Ya? Excepto el nitrito. El nitrito, para medirlo, lo tienes un minuto ahí y en otro se vuelve ya nitrato. Tiene que tener condiciones buenas para que se mantenga el nitrito. Ser preparado el mismo día, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿dónde creen que pueden ver nitrito ustedes? En algunas comidas como la salchicha, aguas minerales, ya, algunas hamburguesas. Por lo tanto, como ustedes son analista químico, podría ser un buen proyecto de título, no sé, hacer un sensor de nitrito con algunos de los académicos estén ahí disponibles, de medir nitrito en estos alimentos, en salchicha, en agua mineral, etcétera, etcétera. Un sensor electroquímico que sea rápido, de ion selectivo cualquiera. ¿Ya? Esa es una idea, la pueden tomar y dejar, si les gusta el curso o no.
Ya. La membrana de vidrio, la membrana que yo les hablé, por lo general es un polímero, ¿ya? Que permite el paso solo de los iones de interés y excluye todos los demás. ¿Por qué solamente permite el paso de iones de los electrodos de interés? Niñas, ¿por qué ustedes creen? Con todo lo que les ha hablado, ¿tienen alguna idea? Espero su respuesta, porque así sé si están entendiendo o no están entendiendo. A ver, Javiera, ¿por qué solo permite el paso de los iones de interés? Porque es selectivo. Ya, sí, pero ¿por qué es selectivo? Lo hablé al principio de la clase. Bueno, no al principio, pero al principio de estas diapositivas. ¿Tienes alguna idea? No, no me acuerdo. Ya, Ghislaine, Ghislainer, disculpa si pronuncié mal tu nombre. ¿Usted tiene alguna idea? Mm, no sé, por el pH, yo creo. No, ese fue el ejemplo del ion de selectivo de hidrógeno. Mm, Ya. ¿Alguna otra idea? Porque esto sería mm, una pregunta ideal de prueba. no sé, quizás para mantener el equilibrio. Ya, sí, en eso va, pues, por un equilibrio. ¿Pero cuál equilibrio? Mm, de las dos soluciones. Exacto, de las dos soluciones. Del electrodo, del ion que yo quiero medir con el ion que está en mi electrodo. Es un equilibrio. ¿Recuerdan el ejemplo del cobre y el ejemplo del pH que les di al principio? Si tengo cierta concentración de calcio y tengo otra, va a tender a un equilibrio y va a generar una diferencia potencial, que esa diferencia de potencial se va a traducir en concentración. ¿Ya? ¿Les quedó a todas claro? Hay una manito, cosa por si hay reacciones de emoticón, si les quedó claro o no. ¿No? Sí, profe. Quedó claro, ya, perfecto. Todos los iones selectivos poseen un electrodo de referencia interno, ¿ya? El cual tiene que ser un cable de plata cubierto por cloruro de plata. Electro Este es otro tipo de electrodo de referencia. El electrodo de plata, cloruro de plata, que siempre tiene que estar sumergido en cloruro de potasio, ¿ya? ¿Por qué tiene que estar sumergido en cloruro de potasio? ¿Por qué? Porque la plata, el cloruro de plata es el par electrónico, ¿cierto? Es plata dividido en plata más. Como la concentración, como este es un precipitado, que es cloruro de plata, no tiene concentración, ¿cierto? Y la plata tampoco. Por lo tanto, nosotros tenemos que es plata dividido en plata más por la concentración de cloruro dividido en la concentración de plata. Como plata es cero porque es un metal y plata más es un precipitado, ¿depende de su concentración? No. Por lo tanto, depende directamente de la concentración de cloruros. Pero como cloruro también está en forma de un precipitado, no tiene concentración.
Por lo tanto, varía del medio, del cloruro que esté disponible. En este caso, del cloruro de potasio. Y aquí va mi pregunta, chiquillas. Voy a dar 2 décimas para la prueba que me conteste esta respuesta correcta. Si yo varío la concentración de mi cloruro de plata, ¿variará mi potencial de este electrodo de referencia o no? Profe, no escuché, te escucho cortado. Ya. En este electrodo de referencia, plata, cloruro de plata, ¿varía el potencial de referencia si yo varío la concentración de cloruro de potasio? ¿Se escucha ahora? Sí, ahora se escucha. Ya. ¿Variará y por qué? Mm, Si yo varío la concentración de cloruro de potasio, Sí. Si yo varío la concentración de cloruro de potasio en este electrodo que tiene plata, cloruro de plata y cloruro de potasio, si yo varío la concentración de este, ¿variará el potencial? ¿Y por qué? Recuerden que hasta yo le expliqué la ecuación que tenía involucrado el potencial. yo creo que sí, Pero la pregunta es ¿por qué? porque va a haber un desequilibrio. No, en este caso no es un equilibrio, porque Pero va a haber más concentración del cloruro de plata que de más del, concentración de qué, del cloruro de potasio que el del cloruro de plata. ya, pero si nosotros vemos el par electrónico, que es plata, plata, cloruro de plata, ¿dónde está el cloruro de potasio? ¿Alguien alguna otra idea? Pero está bien caminada, eso sí, dice Leiner. Yo igual creo que sí Ya, aumenta. ¿si aumenta o Sí, varía? o ¿Pero sea, por qué? Si yo varío, no, yo estoy preguntando si yo varío la concentración de cloruro de potasio. si la varía, va a cambiar, pues, dependiendo si la aumenta o la disminuye, Ya, porque si nos da una señal mayor, porque el aumento es a través de esa señal mayor nos va a dar una concentración mayor, porque ya. usted dijo que la señal que nos daba la transformábamos en concentración. Entonces, si varía esa señal, Ujú. varía la concentración. No, pero ese es el electrodo, este es el electrodo de referencia, es como el electrodo normal de hidrógeno. Este es solamente para poder tener un potencial de referencia. Ah, Este es el electrodo de referencia, como el electrodo normal de hidrógeno, pero el electrodo normal de hidrógeno su potencial es cero, ¿cierto? Y acá si yo varío la concentración de cloruro, ¿variará el potencial? ¿Y por qué? Pero está muy bueno el razonamiento de ustedes dos, Paula y Gislaine. Les falta un poquito, pero están bien. Ya. Les voy a contar. Como yo les dije, el par electrónico es plata, plata más, ¿cierto? Pero como el plata más tiene cloruro, me quedan Ag más. Esperen, se los voy a dibujar en Word para que quede un poco más claro. Ya. ¿Ven el Word?
señoritas? Sí, sí, Nosotros profe. tenemos el potencial, ¿cierto? Tenemos el potencial estándar más lo normal. Pero, ¿ya? Por n, que como es plata, plata 0 a plata 1, dividido en 1, ¿cierto? Por Sí, el logaritmo de ambos, ¿cierto? Que el par electrónico va a ser AG ¿cierto? Este es la ecuación general de esta reacción, ¿cierto? ¿Algún problema con... ¿Lo entienden bien, cierto? sí, Pero nosotros tenemos que saber que plata está en estado el cloruro de plata está en estado sólido, por lo tanto la plata es 0 y el metal también está en estado 0. Me queda el cloruro de plata. Pero el cloruro, eh, si nosotros nos damos cuenta, también está en el precipitado de plata, cloruro de plata. Pero ¿dónde tenemos otro cloruro disponible? En la concentración de cloruro de potasio. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que el potencial va a ser, que nosotros vamos a tener de referencia va a ser el equivalente a la concentración de cloruro. Es decir, que si varía mi concentración de cloruro disponible por el cloruro de potasio, variará mi potencial de referencia. ¿Quedó claro? ¿O, sí, o profe. quedó, o quedó un poco confuso? No sé. Lo puedo volver a repetir cuantas veces ustedes quieran. Javiera, Valeria, ustedes no lo han escuchado. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Ya, perfecto. Volvamos a la presentación. Ah, no. Oye, ¿dónde está la presentación? Ujú. Ya. ¿Entendieron lo del electrodo de referencia que tienen que tener todos? Y la solución indicada en 2 tiene que contener además un ion que se requiere del medio, ¿ya? Además de cloruro de potasio, tiene que tener, por ejemplo, el electrodo normal de hidrógeno tiene que tener un electrodo de un ion de hidrógeno, ¿cierto? Por lo tanto, en este caso, no podría tener esta sal, en vez de tener esta sal más otra de cloruro de potasio, ¿por cuál se podría cambiar? ¿Alguna que tenga hidrógeno? Por ácido clorhídrico, ¿cierto? Por lo tanto, el pHímetro
no tiene cloruro de plata, sino tiene ácido clorhídrico. ¿Ya? Acá está un ejemplo. De este es todo el electrodo en sí. La membrana, el electrodo de referencia, que ahora está en conjunto. ¿Ya? Y va a medir el pH. La solución estándar, la membrana. Acá está el famoso electrodo de calomelano, el que se descubrió que es el electrodo de referencia más preciso, el mejor que se puede tener. Simplemente tiene un pequeño problema. ¿Cuál creen que es ese pequeño problema que tiene el calomelano que podrían ver directamente acá? ¿Se dan cuenta que además que tiene asbesto, tiene mercurio? Y el electrón de calomelano empieza a botar, o también conocido como la gota de mercurio. Va descartando mercurio. ¿Qué pasa si yo doy mercurio al medio? ¿Qué pasa con el medio cuando yo boto mi solución? Antiguamente lo botaban a la cañería. ¿Qué pasaba? ¿Dónde llegaba o dónde pasaba el mercurio? ¿Qué creen que pasaba, chiquillas? ¿Ustedes conocen? Contaminación. Ujú. Contaminación. Tiene efectos secundarios dañinos con el medio ambiente, produce cáncer, etcétera, etcétera. El mercurio es dañino por donde se le vea. Antiguamente estaba la enfermedad del sombrerero loco. Si no han escuchado nunca esas historias. No que yo sea tan viejo, pero muy antiguamente, por el siglo XIX, arreglaban sombreros con mercurio, porque era más barato. Pero si alguien se exponía a esos gases de mercurio, el mercurio recubría un poco lo que era el cerebro y provocaba daños, locura, enfermedades, etcétera, etcétera. Por eso antes decían que todos los sombrereros eran locos. ¿Ya? Pero esto, ¿cómo funciona? El electrodo de referencia es similar al electrodo de ion selectivo, pero no tiene ion selectivo, no requiere un medio. Y comúnmente se utilizaba calomelano y cloruro de plata, pero siempre como personas que respetamos el medio ambiente, vamos a hacerle el quita al calomelano. ¿Ya? A diferencia del electrodo de ion selectivo, el electrodo de referencia no está sellado con una membrana o un polímero en el terminal, sino que tiene una frita, una cerámica porosa que permite el paso lento de la solución, ¿ya? O tiene un intercambiador de batería pequeño para realizar, ¿ya? Trabaja sobre la teoría de que el electrodo se desarrolla un pequeño cambio iónico entre la muestra y la membrana inorgánica. Pero otra condición que yo no sé si se las he mencionado, que los electrodos de referencia tienen que tener un potencial eléctrico constante a través del tiempo, ¿ya? Como acá está escrito acá abajo. Porque si varía el potencial de mi electrodo de referencia, ¿será una medida confiable? ¿O no será una medida confiable de lo que estamos midiendo? No es confiable. No es confiable porque recuerden que al variar el potencial, varía la medida. Entonces, sería 5 y mediríamos 10 o 2, diríamos, está mal. Y la diferencia de los dos electrodos del ion selectivo y el de referencia será el potencial de celda. ¿Ya? Ya, chicas. Vamos a dejar la clase hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Consulta?
No, profe. ¿Ninguna? No, profe. Ya. ¿Están entendiendo todo hasta el momento? ¿Le quedan dudas, consultas? Yo no me enojo, no voy a hacer malas caras, nada. Si quieren que repita algo. ¿Ya? Ya, niñas. Si no tienen ninguna duda, consulta, nos vemos el próximo viernes. Profe, ¿Sí? si tengo dudas durante el fin de semana, le puedo preguntar. Es que igual a veces se me cortaba, entonces hay partes que no escuché, pero lo quiero volver a escuchar. Y si no entiendo, le puedo Sí. hacer una consulta. Sí, Ya, también dentro de la semana, no hay problema. Ustedes mandan un ya, profe. correíto y listo. Eh, por lo que me acuerdo, este no tiene horario de ayudantía, pero podríamos después fijar un horario para dudas y consultas. Pero sí puedes mandar un correo si la duda es pequeña, o es corta, rápida de responder, te la respondo sin problema. Pero si Ya, ya profe. requiere de un tiempo mayor, eh, hacemos una reunión Zoom para ver las dudas y consultas. Ya, Ya, profe, gracias. entonces nos vemos hasta el viernes. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe.